Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Economista Carrera, bienvenido, buenos días, Jaime. ¿Se puede hacer una evaluación de los 10 años? Unos dicen, no es que se debe hacer una evaluación y en algunos casos agradecer o señalar culpables. Bienvenido, buenos días. Invitación, buenos días a la audiencia. Bueno, 10 años de la vida nacional es largo plazo, ¿no? Yeah. Y el desarrollo de los países solo se alcanza con políticas consistentes en el largo plazo. Muy poco habla el Ecuador de una visión de largo plazo y de cómo los países alcanzan su desarrollo. Pero tú, Francisco, y yo y muchos oyentes pueden recordar estos últimos 50 años, ¿no? Desde los 70s del primer boom petrolero, luego 20 años de prácticamente ajustes de la economía, 80s y 90s, luego de los desajustes del primer boom petrolero, luego la dolarización, y ya casi 20 años de dolarización, y el Ecuador está con un ingreso por habitante de $500 al mes, mientras recordemos que al inicio de los 80s China tuvo una dirección de desarrollo, dijo, yo me voy por este camino, mercados, inversión, exportaciones, y hoy es China lo que es, ¿no? En las mismas épocas España hizo el pacto de la Moncloa, y hoy España es lo que es. Chile en décadas se ha desarrollado, Singapur y muchos otros países. También con la concertación en Chile, ¿no? También con la concertación en Chile. Entonces, si uno mira 10 años del boom petrolero, del mayor boom petrolero de la historia, y hace una evaluación objetiva de estos 10 años, y vamos a ver que lamentablemente el Ecuador desperdició el boom petrolero y se puede ver en números, ¿no? Mientras en 10 años Perú creció alrededor del 5% en promedio, redujo la pobreza, redujo el endeudamiento y ha abierto mercados, ha traído inversión extranjera directa. El Ecuador en estos 10 años ha crecido, ha retrocedido. Decrece desde el año prácticamente desde 2015, tiene déficits crónicos desde hace 3, 4 años, déficits entre el 5 y 8% del PIB, la deuda pública más que se ha duplicado, se han utilizado reservas del Banco Central, el sector petrolero es ineficiente, se han incrementado los recursos en el sector empresarial público. Mira tú que en este momento en el conjunto de las empresas públicas hay trabajando 40,000 personas, ¿no? Las empresas petroleras, Petroamazonas tiene 7,000 gentes, Petroecuador 4,000 gentes. La inversión extranjera es casi inexistente, apenas $700 millones del año anterior. El desempleo y el subempleo suman casi 5 millones de personas, la tercera parte casi de la población del Ecuador. El ingreso por habitante de las personas el año anterior retrocedió, disminuyó casi un 3%, uno de los pocos países que ha visto retroceder el ingreso por habitante. El año anterior el Ecuador fue uno de los 11 países en el mundo, en total, que decreció en su economía. Mira que decrecieron Nigeria, Chad, República del Congo, Azerbaiyán, Belarus, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, Ecuador. Y en este año, según el Fondo Monetario, sería uno de los 7 países en el mundo que vería decrecer su economía. Así es que lo que deberíamos mirar es el costo de las oportunidades perdidas. El Ecuador en 10 años debe estar con una economía muy cercana a la chilena, ¿no? Primero hay ya un asambleísta que dijo que si hemos podido pagar un año 14% del IVA, creo que se puede seguir pagando.
las salvaguardas no se deberían retirarlas, dicen en este caso, porque producen ingresos. Otros dicen, oiga, pero rebajan también otras cosas, generan otros problemas. Y para que ustedes nos reflexionen sobre esto es cómo vamos a responder sobre la seguridad social y la plata que también ha gastado el gobierno, la plata del Banco Central, que ustedes dos nos han dicho no alcanza para pagar, y el presupuesto general del Estado, o sea, el déficit que viene incluido en esto. Jaime, estos 3 o 4 temas que son, digamos, la base de lo que puede ser la economía, ¿podrían llevar en un momento dado a desdolarizarnos? Bueno, primero el Ecuador tiene que cambiar su visión de desarrollo. En el Ecuador se tiene que entender, y el nuevo gobierno tiene que entender, que la gente y los pobres van a progresar solo si el Ecuador genera riqueza de manera abundante, que piensa en ser Dinamarca o Suecia, y que la única manera de que todos estemos mejor es con una economía boyante, sólida, que sea mejor que el resto de economías del mundo. Si se trata de atender el ciclo de vida de las personas, desde que nace hasta que muere, para que tenga su nivel de bienestar en cada ciclo, si se habla de toda una vida de atención a las gentes, se tiene que entender que el Ecuador tiene que ser eficiente toda una vida y que las personas no van a ser mejores toda una vida dependiendo del Estado, que van a ser mejores toda una vida cuando el conjunto de política y la visión de desarrollo haga que cada vez aquí se genere de manera cuando la dependencia se termine. Cuando la dependencia se termine, cuando cada uno tenga las oportunidades de ser cada vez mejor, de valerse por sí mismo y generar riqueza. Con esa visión de desarrollo, bajo ese parámetro de desarrollo, tiene que arreglarse la economía. Y dentro de ese arreglo de la economía tenemos que ver que esta es una economía dolarizada. Para mantener una economía dolarizada, las políticas públicas no tienen que generar la menor sospecha de que en el Ecuador se pretenda desdolarizar la economía. Y para eso, el Banco Central, en primer término, tiene que ser independiente. ¿Volver a un qué? ¿A darle una nueva ley? A reinstitucionalizar las responsabilidades económicas del país. El dinero electrónico tiene que salir del Banco Central. No el banco. No tiene que haber el menor indicio de que el Banco Central va a utilizar el dinero electrónico como moneda paralela o cualquier otro subterfugio, ¿sí?, para tratar de aliviar las necesidades fiscales a través de esto. Dinero electrónico fuera del Banco Central. Luego, estabilizar las cuentas públicas. ¿Para qué? Para que no haya también el menor indicio de tratar de financiar el gasto público de otras maneras diferentes al uso del dólar. Y para eso, el Ecuador tiene que necesariamente entrar en un proceso de reordenamiento fiscal, reduciendo el gasto, generando ingresos y restaurando los equilibrios de las cuentas públicas. Mira tú, que el Ecuador en este año va a recibir alrededor de 15.000 millones de dólares en su presupuesto, ¿no? Y ahí se van 9.000 millones en sueldos, 2.000 millones en bienes y servicios, 2.000 millones en transferencias, subsidios, bonos y todo eso, más de 2.000 millones en intereses de la deuda. Se acabaron los 15.000 millones de dólares. Faltan 1.500. Le faltarían 8.000 millones en este año, que sería el déficit. ¿Ya? Y 8.000 millones significa todas las inversiones, y dentro de las inversiones 3.000 millones para los gobiernos seccionales y otro tipo de inversiones. ¿Es 1.500 millones por mes que necesita? Más de 1.000 millones por mes. Entonces, reducir un déficit de 8.000 millones de dólares no es una tarea de ahora para mañana,
Se necesita todo un programa serio de 4 años para restaurar estos equilibrios y que el tema fiscal no sea la fuente de un endeudamiento cada vez creciente y de intenciones de colocar otra moneda para financiar el gasto público. Esa es la otra tarea. La otra, diversificar exportaciones bajo este parámetro de una economía que mire al mundo abierta con equilibrios. Y esa tampoco es una tarea fácil, es de largo plazo. Necesita luego atraer inversión extranjera directa, porque necesitamos dólares. Pero se necesita otra visión de desarrollo y es una tarea también de mediano y largo plazo. Luego, mejorar la competitividad y productividad del país. Este es un país caro, Francisco. ¿Sí? Entonces, hay que restaurar la competitividad del país a través de mejorar los costos de las empresas, de reducir costos, de asimilar tecnologías, de hacer más eficiente toda la economía, de hacer más eficiente todo el sector privado, el trabajador privado. Luego, el mercado laboral. Necesitamos un mercado laboral más flexible, con mano de obra más capacitada, más tecnificada. Es decir, necesitamos... Pero ahí saltan otras dudas. ¿Más flexible qué significará? ¿Menos derechos? No menos derechos, más oportunidades para que la gente trabaje de diversa manera. Este es un país que tiene que cambiar absolutamente toda su visión de desarrollo. Entonces, restaurar todos los equilibrios bajo otra visión de desarrollo. Ahora tú vas a decir entonces, esto significa otro modelo, otro gobierno, pues. Y es lo que acabamos de pasar en las elecciones, entre un modelo de gobierno y otro modelo de gobierno. Pero también el licenciado Moreno dijo que él planteaba un cambio, ¿no? Claro, entonces ese cambio que se plantea, esa mano extendida que se plantea, esa mano extendida debe ser para dar cabida a esta visión de desarrollo. Porque si esa mano extendida no da cabida a una nueva visión de desarrollo, quiere decir que se va a continuar en la misma dirección. Cuando se habla de que la mesa está servida con un alto déficit fiscal, está servida con un alto endeudamiento, está servida con poca inversión extranjera, está servida con subempleo, está servida con un sector petrolero casi quebrado, está servida con deudas del sector petrolero, está servida con un seguro social en problemas, está servida con deudas del ISFA. En esa mesa no se sentaron casi el 50% de ecuatorianos. Esa no quisieron aceptarla. Y en esa mesa se sentaron supuestamente casi el otro 50%, pero con un alto grado de inconsciencia colectiva. Y de esperanza también. Y de esperanza de la mesa servida. De esa mesa servida. Entonces lo que tiene que hacer el Ecuador es mirar de manera objetiva todo, sincerarse, aceptar la realidad para corregirla, que eso es muy importante, y no tratar de seguir en esa realidad, vendiéndole al país otras realidades y ocultando las distorsiones. Cuidado, Francisco, esta mano extendida, con esta mesa servida, vaya a servir para, bajo la apariencia de consensos, continuar con las mismas políticas vendiéndole otro país, porque lo que va a hacerse con eso es profundizar los desajustes que van a ser mucho más costosos en el futuro, ¿no? Marcos, Jaime, una última reflexión y compromiso de investigar y en cambio otras aristas de la economía que quedan para analizar en qué libro entregará el presidente Correa, al presidente Moreno, esta parte de la economía que preocupa a algunos y el estado de propaganda deja despreocupados a otros. Bueno, lo primero que habrá que hacer y esperar del próximo gobierno es un alto grado de transparencia en la economía que va a recibir. Lamentablemente, en este momento, la opacidad en las cuentas públicas y en general en la economía es grande, ¿no? El Ministerio de Finanzas tiene esa página web caída desde hace más de un mes. Las cuentas públicas no son claras. En el sector petrolero no se desconoce cuáles mismos son las deudas del sector petrolero, cómo se manejan
las importaciones, cuáles son las preventas petroleras. Nadie sabe cuál es el stock de las preventas petroleras, nadie sabe cuánto mismo es el valor comprometido de petróleo, se desconoce cuáles mismos son las deudas del presupuesto del Estado a los contratistas. Para diseñar un buen programa económico de los próximos años, tendrá que primero hacerse una profunda transparencia de las cuentas públicas y de la economía, por una parte, y por otra, emprender en un serio proceso de responsabilidad social de luchar contra la corrupción. ¿Esta presencia de Varoufakis debe que inquietarnos o no? Sí debe inquietar al país, porque Varoufakis fue un ministro nombrado en Grecia, que llegaba en bicicleta y con una mochila en las espaldas al despacho, y que quería sacar a Grecia del euro, y que quería implementar a través de mecanismos diferentes otra moneda. Y esa es la lección que supuestamente la viene a dar al país. Y recordemos que Grecia fue el adalid de la poca transparencia de las cuentas públicas. Al inicio de los 80 organizó las Olimpiadas en Grecia, y ese gasto de las Olimpiadas no fue debidamente registrado. Se mintió sobre el déficit de Grecia al conjunto de la comunidad de la Unión Europea, y hasta ahora Grecia se debate en solucionar sus problemas económicos. Lo que deberíamos decir primero es no le haga caso. Primero no le haga caso. Grecia es este rato prácticamente el único país de la Unión Europea que no ha superado la crisis, ¿no? Lo han hecho Portugal, lo ha hecho España, lo ha hecho Irlanda, en general, lo hizo Italia, en general todos los países, menos Grecia. Y ahí hay una lección para el Ecuador. Grecia tiene este rato una deuda PIB de alrededor del 170%. E incluso el pago de intereses ha bajado en Grecia y ha hecho ajustes en su tema fiscal, y no logra salir, y tiene el gran riesgo de no pagar sus deudas. Claro. ¿No? Tiene el gran riesgo. El Ecuador puede pasarle lo mismo. Está endeudándose agresivamente, tiene un alto servicio a la deuda, tiene un alto déficit fiscal. ¿Y hasta cuándo va a arreglar su economía? Y claro, aquí viene este tipo de visitas que crea inquietud en la sociedad ecuatoriana, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de estas monedas? Y vuelvo a repetir, en el Ecuador, para preservar la dolarización, no tiene que haber el menor indicio de política económica de tener monedas paralelas o que dé mensajes de salir de la dolarización. Y si el próximo gobierno ha manifestado de manera reiterada que quiere preservar la dolarización, perfecto, que haga las cosas en esa dirección. Y en esa dirección significa independencia del Banco Central, no dinero electrónico en el Banco Central, fomentar exportaciones, fomentar la traída de inversión extranjera directa, estabilizar las cuentas públicas, un sistema financiero sólido. Esas políticas son las que hay que implementar para preservar la dolarización. Entonces no tiene que ser retórica, tienen que ser acciones concretas. Queremos agradecer al economista Jaime Carrera.